apreciados y estimados lectores. Bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En esta oportunidad nos sumergiremos en un viaje cautivador y fascinante, al realizar un asombroso viaje para analizar la aclamada novela Cumbres Borrascosas, reconocida como una espléndida obra, siendo la única novela escrita por la autora inglesa Emily Brontë y publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Alice Bell. Es una obra literaria clásica y romántica de la literatura inglesa que sigue siendo popular en todo el mundo. La historia principal gira en torno a dos personajes principales, Heathcliff y Catherine Earnshaw, que se aman profundamente, pero cuyas diferencias socioeconómicas los separan. La novela está situada en la época victoriana, un periodo histórico en el que la posición social y la riqueza eran de gran importancia, y la historia refleja esta realidad. A lo largo de la trama, se desarrollan otros personajes secundarios que influyen en la historia, como Hindley, Isabella Linton, Linton Heathcliff, entre otros. Uno de los aspectos más interesantes de Cumbres Borrascosas es la complejidad emocional de los personajes y la forma en que esto afecta a la trama. En la historia se exploran temas como el poder del amor verdadero, la obsesión, los celos y la venganza, lo que la convierte en una lectura emocionante y atractiva. Además de los personajes, la novela también tiene un ambiente oscuro y misterioso, con un entorno físico que refleja esta atmósfera. La casa en la que se desarrolla gran parte de la trama, Cumbres Borrascosas, es un lugar aislado y lúgubre que se convierte en un personaje más de la novela. En general, Cumbres Borrascosas es una obra literaria compleja y emocionante que ha sido aclamada como una obra maestra de la literatura. Su influencia en la cultura popular se puede ver en las muchas adaptaciones cinematográficas y televisivas de la novela, así como en otros trabajos artísticos que se han basado en ella. Si todavía no has leído esta obra clásica, te invitamos a hacerlo y sumergirte en su atmósfera apasionante y emocional. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Cumbres Borrascosas es una novela que se sitúa en el siglo XIX y se enmarca dentro del género literario del romanticismo. La trama principal gira en torno al amor entre dos personas del mismo origen, Heathcliff y Catherine Earnshaw, que se ven separados por la forma en que la sociedad de la época valora la posición social y la riqueza. A pesar de que ambos se aman profundamente, las diferencias socioeconómicas y los celos llevan a Catherine a casarse con Edgar Linton, lo que provoca que Heathcliff desaparezca y regrese años más tarde buscando venganza contra todos aquellos que lo despreciaron. La mayoría de la historia se desarrolla en la propiedad de los Earnshaw, llamada Cumbres Borrascosas, donde se muestran las complicadas relaciones entre los personajes y las consecuencias de sus acciones. La novela explora temas como el amor, la venganza, la lealtad y la injusticia, y está escrita con un estilo poético y emotivo que refleja los sentimientos más profundos de los personajes. Existen varias tramas secundarias en Cumbres Borrascosas que se relacionan con la trama principal y afectan su desenlace. Una de ellas involucra a los hermanos Hindley y Catherine Earnshaw. Hindley es el heredero de la propiedad de los Earnshaw y, tras la muerte de su padre, se convierte en un déspota que maltrata a Heathcliff, el hijo adoptivo de su padre. Catherine es su hermana y mantiene una relación complicada con Heathcliff, lo que provoca los celos de Hindley. La trama continúa con la venganza de Heathcliff contra Hindley y la posterior relación entre Hindley y su esposa Frances. Esta trama secundaria muestra las difíciles relaciones entre los personajes principales y contribuye al clima de tensión y violencia que se respira en la novela. Otra trama secundaria se centra en los personajes de Isabella Linton y su esposo Heathcliff. Isabella está enamorada de Heathcliff, pero él solo la utiliza para vengarse de la familia Linton y de Catherine. La relación entre ellos es tóxica y violenta, y causa dolor y sufrimiento a todos los involucrados. Esta trama secundaria ayuda a explorar temas como la obsesión y los celos y muestra cómo estas emociones pueden llevar a la destrucción. En general, las tramas secundarias en Cumbres Borrascosas están estrechamente relacionadas con la trama principal y contribuyen al desarrollo del clima emocional de la novela. Todos los personajes están relacionados entre sí y sus acciones tienen consecuencias significativas para el desarrollo de la historia. En última instancia, todas estas tramas se entrelazan y contribuyen al desenlace trágico de la historia. Cumbres Borrascosas es una novela que ha tenido una gran importancia en la literatura y la sociedad. La obra se ha convertido en un clásico de la literatura en lengua inglesa, debido a su estilo poético, su conflicto trágico y su representación de los sentimientos más profundos del ser humano. Una de las principales contribuciones de Cumbres Borrascosas ha sido su exploración de temas centrales como el amor, la venganza, la injusticia y la lucha por la posición social.
La novela ha tenido un gran impacto tanto en la literatura como en la cultura popular, y ha sido adaptada a diferentes formatos como la televisión, el cine, el teatro y la música. La obra ha sido aclamada por su innovación en la forma de narrar la historia, y su estructura de múltiples voces y puntos de vista ha sido una influencia duradera en la literatura moderna. Además, Cumbres Borrascosas ha sido una inspiración para muchos músicos y artistas a lo largo de los años, y ha sido citada como una fuente de inspiración para el movimiento gótico. En cuanto a su impacto en la sociedad, la novela ha sido valorada como un retrato realista de la vida y la sociedad rural de la época victoriana, y ha influido en la conciencia social y en las luchas políticas y culturales de la época. En resumen, Cumbres Borrascosas es una obra maestra de la literatura que ha influido en la cultura y en la sociedad en muchos niveles diferentes. Su impacto ha sido duradero y continúa inspirando a lectores y artistas en todo el mundo. La novela Cumbres Borrascosas presenta una serie de reflexiones importantes que pueden extraerse, entre ellas: el poder del amor verdadero y su capacidad para superar las barreras sociales y culturales. La importancia de la venganza y su capacidad para destruir a quienes la buscan. La importancia de la posición social y la riqueza en la sociedad victoriana y el impacto que esto tiene en las relaciones humanas. La lucha por el poder y el control en las relaciones humanas y la forma en que esto afecta a las personas. El impacto de la crianza y el entorno en la vida de una persona. La naturaleza destructiva de los celos y la obsesión. La importancia de la lealtad y la amistad en la vida de una persona. La complejidad emocional del ser humano y su capacidad para tomar decisiones irracionales e impulsivas. La naturaleza dual del ser humano y su capacidad para el bien y el mal. La importancia de las emociones en la vida de una persona y su capacidad para guiar y motivar a las personas. En general, estos temas y reflexiones presentados en Cumbres Borrascosas son universales y atemporales, involucrando a los lectores en cuestiones fundamentales de la existencia humana. La novela también puede ayudar a los lectores a tener una mejor comprensión de la psicología humana y de las relaciones complejas entre las personas. La novela Cumbres Borrascosas se desarrolla durante la época victoriana, en Gran Bretaña, un periodo de la historia que se caracterizó por la consolidación del Imperio Británico y el florecimiento de la Revolución Industrial. En este contexto, la sociedad británica se encontraba dividida en diferentes clases sociales, con un fuerte énfasis en la posición social y la riqueza como indicadores del estatus de una persona. En cuanto a los eventos políticos relevantes, durante la época victoriana se produjeron importantes cambios políticos y sociales, como la reforma electoral de 1832 y la abolición de la esclavitud en las colonias británicas. Además, la época victoriana se caracterizó por la expansión del Imperio Británico, lo que llevó a la colonización de diferentes países alrededor del mundo y al aumento del poder económico británico. Estos eventos y la sociedad de la época influyen en los personajes y en la trama de la novela, ya que la lucha por la posición social y la riqueza es una constante en la historia. Además, la novela presenta la relación conflictiva entre los campesinos y los terratenientes, mostrando las tensiones sociales de la época. En resumen, Cumbres Borrascosas se desarrolla en un contexto histórico en el que la sociedad británica se encontraba dividida por la posición social y la riqueza, mientras que el Imperio Británico se expandía y se producían cambios políticos y sociales significativos. Estos eventos influyen en los personajes y en la trama de la novela, lo que muestra la importancia del contexto histórico en la creación de una obra literaria. Hasta acá, te presentamos una pequeña reseña. Te animamos a que busques la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar la magia de primera mano en esta cautivadora historia de Jane Eyre. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!